Se las redes, Dios les bendiga. Este es el Ministerio Levita DIF. El Señor ha puesto en mi corazón hablarle de una palabra basada en un testimonio que tengo. Hace unos años atrás lo plasmé en esta palabra de la Biblia que dice en Hebreos 11:1. Dice la palabra del Señor que ahí es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo plasmé este testimonio porque a mi principio de yo conocer al Señor, porque a veces decimos que lo conocemos, pero lo conocemos de palabra, como lo hacía Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces tenemos que acercarnos más a Dios. ¿Cómo no podemos acercar más a Dios? Nos acercamos más a Dios es cuando estamos pasando por un momento. El Señor nos da una palabra y nosotros esa palabra la hacemos nuestra en ese momento, en esa situación. Cuando la hacemos nuestra, entonces la ponemos en práctica y empezamos a desarrollar nuestra fe. Esa fe que el Señor dice como el granito de mostaza, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, entonces le diríamos a esta montaña: plántate en el mar. ¿Qué quiero decirle, hermano? Voy a iniciar dándole un testimonio para que usted pueda aumentar su fe, para que usted pueda avivar su fe, para que usted pueda ver la gloria de Dios manifestarse en su vida, para que su fe no se quede en creer, sino en recibir lo que tanto usted esperaba. Yo recuerdo que cuando niña no tuve el privilegio de criarme con mi padre y con mi madre, como es costumbre aquí o en todos los lugares, usted criarse con su padre y su madre. Lo que usted siempre anhela es tener una familia unida, con amor, que no tenga la cantidad de dinero ni de bienes materiales, pero que aunque haya amor y haya unión. Y cuando usted no se cría con eso que el Señor ha depositado, que el Señor ha puesto en la familia, que yo lo conozco como primer ministerio, que es la familia. Cuando usted no ve eso en su vida, usted empieza a crecer con dificultades, con desfallos, con cosas que le faltan, con rechazo, con ira, con heridas, con raíces de amargura. Se empieza a hacerse un sinnúmero de preguntas del por qué usted pasa tanta necesidad, porque usted tiene que empezar a construir usted basado en lo que usted escucha o en lo que usted ve. Recuerdo, hermanos, que cuando estaba niña, al no poderme criar con mis padres, todo esto vino a mi corazón. Tenía muchas heridas, amargura, depresión. Tenía que trabajar prácticamente en casas fregando para que me den un plato de comida. Tenía que irme para lugares con personas de otro lugar, de otro país, con haitianos, ayudarle a trabajar, a recoger para que me dieran algo de dinero. Tenía que esperar que mis amigas para ir a la escuela me dieran del desayuno que ellas llevaban. Tenía que esperar que mis amigas pasaran un año de escuela para que el próximo año ya me regalaran el uniforme que dejaban. Tenían que darme cuadernos por mitad limpios y por mitad sucios para yo entonces escribir en ellos. Tuve que pasar una serie de dificultades donde tenía carencia de cosas materiales y también cosas espirituales.
Recuerdo que mi abuelo era la persona que más me podía ayudar, pero aún no vivía conmigo, vivía en otro hogar. Mi abuelo, él, cada vez que podía, él era que me instruía la palabra, era que sembraba una palabra en mí. Y yo siempre buscaba esa palabra porque veía como que era una palabra viva y de poder. Y él fue que me enseñó a confiar en Dios. Y yo siempre, hermano, nunca opté por ir al mundo, sino opté por creer en Dios. En medio de tanta dificultad, de tanta carencia, de tanta escasez, decidí creerle a Dios y sabía que el Señor me tenía aquí en este mundo con un propósito. Recuerdo que crecí con la dificultad de no tener un padre. Mi padre es un hombre de otro país, es peruano, mi madre dominicana, pero no me crié con mi madre estaba ya en otra relación, me quedé con mi abuela era una persona muy pobre y tenía que irse a lugares, a casas, ayudarle, a hacer quehaceres, para luego llegar en la tarde a hacerme algo de comida, a mí y a otras personas más. Era muy enferma también, estaba muy enferma. Y hermano, pasé una niñez muy crítica, con muchas dificultades, con mucha carencia. Y me hacía preguntas. Veía a todas las niñas, veía a todas las adolescentes crecer con muchas cosas y yo tuve que crecer con muchas dificultades, muchas carencias. Pero aún así el Señor estaba conmigo y yo confiaba en que el Señor algún día me iba a dar lo que yo le pedía. Hermanos, y recuerdo que allá hacían de estos cultos que hacían en las esquinas, hacían esos cultos que llevaban estas personas pentecostales, llevaban esos cultos y ahí yo empecé a coger una escuelita bíblica y a seguir dándole seguimiento a la palabra. Alrededor del tiempo me alejé un poco de eso, pero ya la palabra estaba sembrada. Luego conocí a mi esposo y nos casamos. Pero hermanos, estas personas me ayudaron, estas personas empezaron a ayudarme a estudiar, a seguir adelante. Mi esposo, su madre, su padre, me dieron amor, me dieron cariño y me acogieron no como yo era la esposa de él, sino como una persona más de la familia. Y tengo para decirle que llegó un momento en que yo tuve que venir para acá, para la capital, vinimos los dos a trabajar. Y la vida fue muy difícil, a donde no teníamos prácticamente nada, a empezar desde abajo, pero sí teníamos una palabra sembrada de parte del Señor. Y el Señor un propósito con nosotros. Empecé a pedirle al Señor una iglesia para visitarla. Llegué a ir a varias iglesias, pero en ninguna veía donde el Señor me quería. Hasta que al tiempo pude ir a una iglesia. En esta iglesia me invitaron a un retiro. En ese retiro habían una conferencia. Esas conferencias donde dan las charlas del perdón. Y yo tenía esa ira, tenía esa herida, tenía ese dolor. Porque yo tenía un concepto de mi padre, un concepto de mi madre y un concepto del esposo de mi madre que ya no estaba con él. En ese entonces era mi padrastro. Porque en mi niñez tuve que pasar por situaciones y a cada uno le tenía ese rencor, porque yo los culpaba por yo haber crecido así. Hermanos, pero era Dios preparándome